El TOEFL cambió radicalmente en enero del 2026 y ahora es prácticamente un nuevo examen. Yo fui uno de los primeros en tomarlo y obtuve la nota máxima. Acá te cuento mi experiencia tomando el examen para que tú también consigas un gran puntaje. Ante todo, para que puedas entender bien este video, es necesario que ya estés familiarizado con las nuevas preguntas del TOEFL. Casi todas son nuevas, excepto una. Si no conoces las preguntas aún, te recomiendo que veas este video en donde te explico cómo son las preguntas, todos los tipos, la estructura, los tiempos. Ve a verlo ahora mismo. Empecemos entonces a analizar el TOEFL. Voy a empezar con la parte de reading. La primera sección es reading y el primer tipo de pregunta es una pregunta nueva que se llama complete the words. Es más o menos así, te dan palabras para que las completes escribiendo. Yo pienso esto, que en este tipo de preguntas, si te has preparado para un vocabulario científico, sobre todo si has estudiado por la versión anterior del TOEFL, no deberías tener problemas. Me parece que es una de las preguntas más fáciles del examen, siempre y cuando tengas un buen vocabulario científico y siempre y cuando tengas un buen spelling, quiere decir que sepas escribir bien la ortografía de la palabra. No es nada del otro mundo, pero vuelvo a repetir, si tienes vocabulario científico y spelling bien, no vas a tener problemas. El segundo tipo de pregunta es Read an Announcement, que es una pregunta nueva. Es mucho más fácil que los readings anteriores de la versión anterior del TOEFL. En general, estas dos preguntas me parecen súper sencillas y logrables. La diferencia del announcement con otros readings es que el announcement te va a poner vocabulario del día a día, vocabulario coloquial que también tienes que manejar, pero suele ser mucho más fácil que el vocabulario científico. Eso quiere decir que si tienes una buena base de inglés con vocabulario del día a día, ya sea estar en la calle, comidas, restaurantes, etc., no debería haber ningún problema. Y el tercer tipo de pregunta de reading es la más complicada definitivamente, es el reading académico, que es básicamente lo que venía en la versión anterior del TOEFL. Acá te va a venir solamente un reading académico por módulo, ya sea en el primer módulo o en el segundo, te van a dar un reading académico. Este es el ejercicio más difícil y también tiene más preguntas y es el que requiere un mayor conocimiento de vocabulario científico. Es complicada porque tiene varios tipos de preguntas. Por ejemplo, para aquellos que se han preparado en el TOEFL versión 2025, recordarán esta pregunta que se llama paraphrasing, en donde tienes que básicamente repetir lo que te dice esa oración con otras palabras usando sinónimos. O esta pregunta de acá que le decimos inserting, en donde tienes que agregar una oración a un párrafo que ya está completo. Entonces, este es definitivamente el ejercicio más difícil de toda la sección de reading. Y para prepararte bien, debes tener vocabulario científico y también tienes que conocer el tipo de pregunta. Entonces, yo diría que este es el único ejercicio de reading en donde necesitas teoría específica para el TOEFL. En general, yo diría que esta sección de reading del nuevo TOEFL 2026 es más fácil que la versión antigua. Y también si lo comparamos, por ejemplo, con otros exámenes como el IELTS, me parece que el TOEFL ahora es más sencillo en el reading. Ahora vamos con la segunda sección, que es la sección de listening. En la sección de listening hay 4 tipos de preguntas, 4 ejercicios. El primero es el famoso y nuevo Listen and Choose a Response. A mí me parece excelente que hayan puesto este nuevo tipo de pregunta, ¿ok? Porque me parece que es una forma bastante precisa para saber si una persona está en la capacidad de hablar inglés en la vida real o no. El problema con el TOEFL antiguo es que era muy científico, muy académico, era muy artificial y carecía de componentes de la calle, de componentes, por ejemplo, de interacción social. El nuevo TOEFL lo que está haciendo con este ejercicio de Listen and Choose a Response está mejorando eso. Yo diría que en sí el ejercicio no es ni fácil ni difícil. Para algunos va a ser fácil y otros va a ser difícil. Depende totalmente de tu capacidad de tener un buen manejo de inglés en interacciones sociales. Si tú en verdad te puedes desarrollar en inglés, has hecho turismo, puedes hacer un intercambio, etcétera, etcétera, vas a estar bien con este ejercicio. Por el contrario, si tu conocimiento del inglés es artificial, por ejemplo leyendo sobre todo o escuchando videos, puede ser que no estés preparado para este ejercicio. Mi recomendación para este ejercicio, en el caso que estés preparándote y no tengas la oportunidad de viajar a un país de habla inglesa, es mira sitcoms, series en donde interactúen en contexto social día a día, como Friends, como Seinfeld. Eso va a ayudarte con esta pregunta. Si tienes un buen profesor de inglés, eso no debería ser ningún problema. Los otros 3 ejercicios de listening son muy parecidos entre sí. ¿Okay? Tienes el listen to an announcement, listen to a conversation y listen to an academic talk. Lo que rescato es esto, que el conversation ha cambiado dramáticamente de lo que era la versión anterior del TOEFL. Porque antes el conversation se centraba en una conversación dentro de una universidad para propósitos universitarios. Eso ha cambiado y el nuevo TOEFL tiene un conversation que es una interacción social del día a día también.
Y Listen to an Announcement también es parecido, pero suelen enfocarlo a temáticas ya de universidad. Pero ambos audios, Conversation y Announcement, son bastante cortos, usualmente menos de 1 minuto, y yo no creo que sea necesario tomar apuntes. Al menos yo no necesité tomar ningún apunte en esos dos. Caso totalmente distinto es del último ejercicio, que es Listen to an Academic Talk. En ese caso te van a hacer escuchar una clase o parte de una clase corta de alrededor de 2 minutos, pero sí vas a tener que tomar apuntes porque hay muchos más detalles. En general y en contenido, el listening tiene un contenido mucho más fácil. Escuchen, mucho más fácil que el TOEFL anterior, versión 2025. Los audios son más cortos, no se enfocan en temas académicos, sino en temas de día a día. La mayoría de ellos, con excepción del último listening. Pero, en general, yo voy a ser bien sincero, a mí me parece que la sección de listening ahora es más complicada que antes. Y me explico por qué. Ya he dicho que en contenido es más fácil. Pero ¿cuál es el problema? Es que cuando yo estaba tomando el examen, me di cuenta de un cambio muy fuerte, muy radical, que es que cada pregunta ahora tiene su tiempo. No es que te dan un tiempo abierto como antes, te dan 40 minutos y tú puedes más o menos distribuir el tiempo que usas para cada pregunta. Entonces, para preguntas fáciles antes, lo que hacías era, en 3-4 segundos las respondías, el otro tiempo era ahorrado para responder una pregunta más difícil, etcétera, etcétera. Ahora no es así. Ahora para cada pregunta, sea fácil o difícil, tienes un tiempo determinado, que a veces es 8, otra vez es 12, otra vez es 20 segundos, pero te dan ese tiempo fijo para cada una de las preguntas del ejercicio. Y en mi experiencia, yo teniendo un nivel alto de inglés, si bien el contenido es fácil en listening, el examen me hizo correr y me puso nervioso, lo cual es totalmente distinto al TOEFL que tomé hace 2 años, cuando también obtuve el puntaje máximo, en donde todo fue chill, fue muy fácil, muy relajado. En cambio, la parte del listening de este examen sí estuve nervioso porque me apretó con el tiempo. Y una desventaja del examen es esto en la parte del listening. Puede ser que haya una pregunta que es muy fácil y tú le quieras responder en 3 segundos. Si la respondes en 3 segundos, pero por ejemplo tenías 10 segundos para responder, esos 7 segundos que tenías de más no te los devuelve. Es como que los pierdes. Y la siguiente pregunta va a tener 10 segundos de nuevo y la siguiente 10. Entonces es como que tú no puedes elegir cuánto tiempo le otorgas a cada pregunta. Y eso hace que muchas preguntas difíciles también las tengas que responder en 10 segundos, por ejemplo, y eso es lo que te hace correr. Entonces, en general, en mi experiencia terminé estresado con esta sección de listening, si bien saqué el puntaje máximo, pero fue distinto al TOEFL anterior, que lo veo que era más fácil. Y acá tengo que hacer un paréntesis. Recuerden que todos ustedes ya deben saber que el nuevo TOEFL es adaptativo en la parte de reading y de listening. Entonces a mí me fue muy bien en los módulos iniciales, tanto del reading como del listening, por eso obtuve el puntaje máximo. Y la segunda parte, el segundo módulo, tanto para el reading como para el listening, fue bastante corto. Pero en el caso de alguien que cometa errores en el primer módulo, probablemente el segundo módulo será bastante más largo. En cuanto a la sección de writing, yo pienso que comparándolo con la versión anterior del TOEFL, del 2025 para atrás, este nuevo writing es mucho mejor para todas las personas que quieren tomar el TOEFL, porque es casi writing puro. Ya no te ponen ningún audio para que escuches, no hacen estas cuestiones integradas ya demasiado, ¿no? Que antes el TOEFL era famoso por hacer eso. Ahora van a evaluar tu capacidad de escribir casi al 100%. Es puro writing. Hay 3 tipos de preguntas en writing. El primero es Build a Sentence, que también es un tipo de ejercicio que a mí me parece excelente que esté, ¿ok? Porque es un ejercicio donde te ponen la oración y te ponen las palabras todas desordenadas, tú las tienes que ordenar. Y acá es bien fácil, si tienes un buen fundamento gramatical, si has tenido una buena preparación de inglés, esto debería ser pan comido. Pero si tu gramática es baja, entonces sí creo que vas a sufrir bastante. Y yo siempre lo he dicho, gramática es base. Yo sé que muchos que dicen por ahí que gramática no sirve, no les hagan caso, no les hagan caso. Ellos no están obteniendo puntajes perfectos en exámenes. Entonces, si quieres obtener un buen puntaje, sobre todo en este primer ejercicio de writing, estudia bien tu gramática. El segundo tipo de ejercicio de writing es escribir un correo, ¿ok? Yo pensaba que esta parte era muy fácil, pero te dan solamente 7 minutos y a mí también me apretó un poco el tiempo. Es el segundo tipo de ejercicio en donde sentí que el tiempo era muy poco. Lo terminé, pero igual me tuve que apurar. Para este ejercicio lo que te recomiendo es algo bien simple, que tienes que tener sí o sí un template, una plantilla para que tú puedas tener. Porque el correo podrá parecer muy fácil, pero el correo tiene su estructura, tiene su saludo, su introducción, cuerpo, conclusión, despido, firma, etcétera, etcétera. Entonces son varias partes, varios componentes del correo que tienes que respetar. Lo mejor es que vayas con un template. Y el tercer tipo de pregunta de writing es la única pregunta que es antigua, que es el Academic Discussion. Tengo una clase completa, una lección completa y gratis de Academic Discussion
en el canal. Dale click para que lo veas. Y por último llegamos a la cuarta sección, que es la sección de speaking. La primera pregunta de speaking, o el primer tipo de pregunta, es listen and repeat. Y esta es otra pregunta que a mí me parece excelente que el TOEFL haya incorporado. Básicamente es esto: te dicen una oración y tú tienes que repetirla tal y cual. Es muy fácil. Si tú has tenido un buen profesor de inglés, sí o sí ha hecho ejercicios de shadowing contigo, ¿no? Shadowing son como repeticiones. Eso hacen todos los buenos profesores de inglés. Esto es exactamente igual. Shadowing, te repiten una frase pequeña y tú también la repites en inglés. Si has tenido una buena preparación en inglés, no deberías tener ningún tipo de problema. Todos los buenos profesores de inglés hacen shadowing. Y si el tuyo no lo hace, déjalo. Pero voy a decir dos cosas que me incomodaron un poco. Lo que me incomodó más es que cuando el TOEFL daba en el audio de la oración, yo quería decirlo inmediatamente, pero había como un espacio de 3 o 4 segundos en donde el examen se preparaba. Entonces yo tenía que esperar unos 4 o 5 segundos para poder repetir lo que ellos decían, y yo sentía que me empezaba a olvidar en esos 4 o 5 segundos. ¿Okay? Eso no me gustó. Me hubiera gustado que sea mucho más rápido. Pero ya están advertidos, cuando hagan el shadowing en el TOEFL no va a ser inmediato. Van a darle la oración, les van a dar como 5 segundos, van a tener que retener la información en la memoria y después van a tener que repetirla. Y algo que sí dice, sobre todo al final de esta pregunta de listen and repeat, es que tomé un par de apuntes, sobre todo algunas palabras que son más complicadas que yo sabía que tal vez me podía olvidar. El tipo de ejercicio empieza haciendo frases muy cortas de 4 o 5 palabras y después van a ser más largas, como hasta de 10, 12 palabras. Entonces, para cuando estás al final, es importante que tal vez tomes apuntes de un par de palabras clave. Y el último tipo de pregunta es la nueva pregunta de speaking de entrevista, ¿no? Son 4 preguntas en la entrevista. Esta entrevista es pregrabada, no es que estés frente a una persona. Es básicamente el audio que te hace las preguntas parecidas a como si fueran una persona. El TOEFL dice que esto simula una entrevista real. Yo no lo sentí así. Yo sentí que esto era bastante ficticio. No es como el IELTS, por ejemplo, donde sí tienes un entrevistador de carne y hueso, real, que te habla, ¿no? Acá no es así. Las preguntas que te hacen, y esto no lo dijeron antes, pero ahora les estoy diciendo yo a ustedes, son casi todas de opinión. No tienes que saber tú, tener conocimientos anteriores. Son de experiencias y de opiniones que tienes que respaldar con ejemplos, explicaciones y detalles. El tiempo que te dan para responder cada una de las 4 preguntas es de 45 segundos, para todas. Pero lo que me pareció raro y complicado, y quiero que tengas cuidado, es que este tipo de pregunta te pone como en un roleplay. Por ejemplo, la pregunta inicia y te dicen: tú has aplicado a un trabajo en el sistema financiero. El entrevistador del trabajo te va a hacer 4 preguntas. Entonces, si tú no has entrenado eso bien, dices como que yo no sé nada del sistema financiero y ¿qué trabajo he aplicado, no? Y la primera pregunta: ¿cuál es tu experiencia tratando con bancos? Tú estás como que en la luna, ¿no? Entonces, es eso. Básicamente te ponen un roleplay como que si tú hubieras aplicado a un trabajo del sistema financiero, y las 4 preguntas van a ser sobre ese tema financiero. Entonces la temática que vas a tener que practicar para responder estas preguntas del TOEFL es bastante amplia, ¿ok? Yo diría que es un poco más amplia incluso que la del IELTS. Este ha sido mi análisis del TOEFL 2026. Obtuve un 6 de 6 en todas las secciones. Recomiendo que veas la introducción del curso completo del TOEFL acá, y estamos también dando un ebook gratuito con 110 preguntas del TOEFL para que puedas practicar. No te olvides de suscribirte al canal y darnos like para más contenido.